Y don Felipe, a propósito, ¿cómo se encuentra usted hoy? A propósito de lo que nos cuenta Marcela. Pues yo estoy viendo cómo se está desgranando el Centro Democrático. Mire, si María Fernanda Cabal está protestando es porque tiene alguna información. Y el Centro Democrático ha dicho que fue transparente, pero no ha mostrado los resultados. Los hemos conocido porque la señora Cabal, por ejemplo, nos los dijo aquí antier. Lo cierto es que a ese paso el Centro Democrático va a llegar dividido a las elecciones presidenciales. Y eso, pues, por supuesto, lo atomiza, porque ya no tiene como cabeza de lista Uribe. Entonces va a quedar posiblemente atomizado. Yo sí creo que le va a tocar a Uribe coger a todos estos niños del Centro Democrático y alinearlos, porque se les barata el partido. Sí. Y es que están muy necios. Están necios, se están dando garrote entre ellos y eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿por qué no han mostrado oficialmente los resultados? Porque esta mañana estaban hablando de que habían desechado, es lo que nos enteramos, 3.000 encuestas. ¿Por qué las desecharon? ¿Por qué? No tengo ni idea, yo estoy haciendo pregunta, ¿por qué las desecharon? Pero ¿Cuál fue el criterio para no tenerlas en cuenta? ¿Cómo las hicieron? ¿A dónde las hicieron? ¿A quién se las hicieron? ¿Y por qué no son válidas? Es decir, la transparencia que tanto predica el expresidente Uribe, en este caso, no lo están aplicando. Pues sí, y se enreda la cosa, y más cuando uno sentía, Felipe, que María Fernanda Cabal como candidata tenía mucho aprecio de mucha gente del Uribe. Pero eso también es un tema de Twitter. Es que ella es muy activa en Twitter y tenía esto de los jóvenes con Cabal y tal en Twitter. Pero es que Twitter no pone presidentes ni quita presidentes. Si Twitter pusiera presidentes mocos, hubiera sido presidente de este país. Petro, hace 4 años, también hubiera sido presidente de este país. Es decir, Twitter es otro cuento aparte. Ese es otro, no. Entre otras cosas es que tuiteros en Colombia no somos más de 3.2 o 3.3. Eso no es nada. Es una pequeña comunidad, ¿no? Sí. Es una pequeña comunidad para un país tan grande de 50 millones. Entonces, claro, ella en redes es muy activa y genera tendencias y tal, pero eso no quiere decir nada en términos de votación. Sí. Nada, absolutamente nada. Así que le va a tocar al expresidente Uribe coger a estos niños y ajuiciarlos, ¿no? Sí, Pedro. Felipe, ¿sabe algo para complementar? Es que Óscar Iván Zuluaga fue candidato presidencial, ganó la primera vuelta. O sea, ese Óscar Iván tampoco es que sea un desconocido para que no lo votaran o para que no lo escogieran en la encuesta. Ella no estaba peleando contra Rafael Nieto solamente, sino contra un señor que había sido senador, ministro, candidato presidencial y ganador de una primera vuelta. Luego él también tenía un reconocimiento del señor Óscar Iván Zuluaga, un poco para... Pero sabe que me preocupa, entre comillas, que el doctor Zurriaga nuevamente está con el tema de acabar con la JEP, de meter preso a los de acabar con la JEP, meter preso a los excombatientes de las FARC. En fin, está 5 años atrás. Sí, se quedó. De acuerdo. No, o sea, eso funcionaba hace 5 años. Hoy no le va a funcionar. Es que el país no está, es decir, las FARC, y me corrige usted, Pedro, no van a poner como lo han hecho durante décadas presidente en esta oportunidad. Para nada. Pero no, Felipe, yo estoy de acuerdo con el discurso de él, es un discurso anticuado. Yo hago referencia, es que la recordación dentro del Centro Democrático para esa encuesta, digamos, María Fernanda Cabal fue candidata presidencial recientemente. En cambio, Óscar Iván, ya fue candidato, dentro del Centro Democrático, ya había tenido una aspiración y era como una persona, digamos, que tenía pero si es tan contundente, ¿por qué no las muestra? Ah, ok, de acuerdo. Es decir, si el hecho, si lo que usted está diciendo es lo que refleja la encuesta, que en teoría, por lo que nos han dicho es lo que refleja, sean transparentes, pues con sus seguidores. Me aclara una fuente desde el Centro Democrático lo siguiente. Las que no fueron válidas, las 3.000 que está hablando Felipe, voy con usted, don Álvaro, o se descartan es porque había unas preguntas habilitadoras que los candidatos estuvieron de acuerdo. Si la persona contestaba la pregunta de la forma que no se había convenido, no se continuaba. Le digo yo, ¿cómo así? Me dice, si la persona había votado a favor o no el plebiscito, si la persona había votado por Duque o no, cosas de ese tipo, habilitaba o no la encuesta. Me están aclarando una fuente del Centro Democrático. Y que eso lo sabían todos los candidatos, incluyendo a María Fernanda Cabal, don Álvaro.
Pues es la misma discusión que hubo en el 2014 cuando la sensación era que ganaba Pacho Santos y armaron una convención y cambiaron el procedimiento para que ganara Óscar Iván Zuluaga. Lo mismo está pasando ahora. ¿Y por qué será que pasa? Pues es que ese partido es un partido caudillista, que quien da las órdenes es una persona. Esa apariencia de democracia siempre termina enredándose porque ahí es la voluntad de Álvaro Uribe. Óscar Iván Zuluaga fue candidato porque era el candidato Álvaro Uribe. Iván Duque también. Ahí, por ejemplo, hubo también algo de discusión. Carlos Holmes Trujillo decía que si se hubiera hecho una tercera o cuarta encuesta, él habría podido pasar a Duque. Y ahora lo mismo. Entonces, eso no va a pasar nada, porque obviamente al expresidente Uribe no le conviene que el partido quede en manos de una figura demasiado radical. El radical es él. Él necesita son personas más moderadas, que puedan mover al centro electoralmente y que sean absolutamente leales a él. Como decía, ¿se acuerda cuando decía Felipe en alguna cadena radial, colega, hace mucho tiempo, nos oyen y nos creen? ¿Se acuerdan? Sí. Nos oyen desde el Centro Democrático y me aclaran lo siguiente. Todo el proceso fue convenido entre ellos, todos estuvieron ahí. Uribe no tuvo nada que ver, el presidente, yo le digo Uribe, el expresidente Uribe, el expresidente Uribe no tuvo nada que ver con las preguntas ni el diseño de ellas. 2 encuestadoras con auditorías y en ambas le ganó Óscar Iván Zuluaga por más de 20 puntos a la siguiente, que fue María Fernanda Cabal. Ahí no como nos claro. oyen y nos ven, ¿Y nos por qué creen? no las publican? ¿Sí? Pues ¿Las que publiquen? porque no las publican. Bueno, Está furiosa la profe Cabal con ese temita. ¿Cómo así? Profe Cabal, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Usted cree que le hicieron trampa con la encuesta? Pero claro que hubo trampa. Claro. Según la encuesta, Óscar Iván Zuluaga tiene más del 50% y yo estoy entre el 21 y el 22%. ¿Cómo va a sacar Óscar Iván tan poquito y yo tanto? Y para que se queden más ardidos, ya Petro y Bolívar me están haciendo ojitos. ¿Y usted ¿Cómo qué le piensa parece? de eso, profe Cabal? No, pues que fuera de ojitos también me deberían hacer boca y nariz, porque no es que las tenga muy lindas. Estudien, vagos. Yo necesito que se revelen los datos de la encuesta, y no solo yo, hasta Petro y Bolívar también esperan que se revelen. Bueno, pero los de la primera línea, ¿no? ¿Qué pensaron? Ay, Dios mío. Bueno, los dejo. Estudien, Jennifer.